Continuaremos con la clase ahora. Trataremos en este módulo la accesibilidad al medio físico y las personas mayores. Las personas mayores en la Argentina, la inmensa mayoría de ellos, casi el 75%, viven en casas. Casas que en su inmensa mayoría también son obsoletas. ¿Qué queremos decir con esto? Que no tienen las características que nosotros consideramos adecuadas de accesibilidad, con eliminación de todas las barreras arquitectónicas que les iremos mostrando, y que las hacen peligrosas. Muchísimas de ellas no tienen pisos antideslizantes, muchísimas de ellas tienen desniveles en los pisos, tienen malas condiciones de protección climática o de protección térmica. En muchos casos tenemos viviendas que aún tienen los viejos cables eléctricos de tela. Es decir, estas viviendas forman parte de lo que lamentablemente aún es el déficit habitacional argentino. Este déficit es básicamente de tipo cualitativo. No es que faltan techos en las viviendas argentinas. Lo que falta es calidad de estas viviendas. Por eso reiteramos que el déficit de 3 millones de viviendas es un déficit cualitativo. Y volvemos brevemente sobre lo que comentáramos en el bloque anterior sobre caídas, que es lo que se plantea desde el año 2002 con motivo de la Segunda Asamblea Internacional del Envejecimiento de Madrid, tomando el paradigma del envejecimiento activo, que es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Observemos acá la salida de este astronauta. Allá por 1969, John Glenn salía de la cápsula después de su vuelo espacial. Y acá lo observamos 30 años después, ya con 75, 76 años, hacia 1999, él vuelve a dar este vuelo espacial. ¿Por qué John Glenn puede, con 75 años, hacer esta aventura? Porque él vivía justamente en un entorno favorable. Esto es una de las características que permite tener un envejecimiento activo, exitoso y saludable. Para ello, para que este envejecimiento realmente sea de estas características, consideramos que debe existir la accesibilidad al medio físico, que expresa el más alto nivel de adecuación del entorno, donde se han eliminado todos los obstáculos e impedimentos que dificultan o imposibilitan el circular o el estar a todas las personas, especialmente a las personas mayores y a las personas con discapacidad, independientemente de su edad, género, condición física o mental. Como comentáramos antes, las barreras físicas están constituidas por 4 barreras: las arquitectónicas, las urbanísticas, las que existen en el transporte y las que existen en la comunicación, sea esta verbal o no verbal. Las barreras arquitectónicas son los impedimentos o dificultades que presenta el entorno construido, como por ejemplo escaleras inadecuadas, falta de pasamanos tanto en ellas como en pasillos, inexistencia de rampas y ascensores cuando hacen falta, los pisos resbaladizos, irregulares o con desniveles, la mala iluminación y la existencia de objetos y artefactos inadecuados por presentar riesgos en su uso, tanto por su forma o por las formas en que están dispuestos dentro de las viviendas. Como ustedes pueden observar, la escalera que mostramos acá es una escalera sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque esta escalera está constituida nada más que por lo que nosotros denominamos la parte que se pisa como pedada. Le falta la parte vertical. Esta parte vertical nosotros la denominamos alzada. ¿Cuál es el riesgo? El primer riesgo que nosotros podemos observar es que personas con marcha claudicante, marcha vacilante, con dificultad de elevación de pies y movimientos de rodilla por distintos problemas que pueden presentar, como la artrosis severa, pueden introducir la punta del zapato y volcarse hacia adelante. De la misma manera que cuando están bajando, puedan colocar el taco
y también que el calzado quede retenido y provocar una caída. Por lo tanto, el elemento vertical de cierre que denominamos alzada tiene que existir siempre. Por otro lado, observamos que esa escalera tiene un pasamanos solamente de un lado. Es necesario que los pasamanos estén de los dos lados. El pasamano puede estar tomado de una pared como sujeto de otras formas, pero sí tiene que existir de los dos lados y prever la caída de una persona entre la altura del pasamano y la altura de los escalones. Es decir, no alcanza con tenerlo ahí, sino que es necesario que exista también otro elemento por debajo del mismo a una altura conveniente para evitar una caída. Asimismo, las normativas que tenemos actualmente, como la Ley 24314 de accesibilidad para las personas con discapacidad, nos pide que la proyección de la baranda, una vez que ha llegado a su destino, tanto sea en el arranque como en la parte superior, se prolongue respecto de estos puntos entre 30 a 45 centímetros. La altura del pasamano es conveniente que esté aproximadamente a 90 centímetros. Estas medidas pueden variar en más o menos 5 centímetros. Los pasamanos tienen que estar, como decíamos, también alojados en los pasillos, que son lugares de circulación de las personas, particularmente en las residencias para los mismos. Otro elemento a tener muy en cuenta es poder destacar el encuentro de la pedada con la alzada en lo que nosotros denominamos la nariz. Es conveniente colocar algún elemento de color que diferencie la superficie de la pedada de la nariz. Esto facilita, además de poder ser de un material antideslizante, facilita establecer para las personas con disminución visual la secuencia de elevación tanto como en la subida como en la bajada. Las escaleras siempre tienen que estar acompañadas con algún otro medio de elevación, como pueden ser las rampas, los ascensores o las plataformas para montar sillas de ruedas o los que se denominan sillas montaescalera que circulan por el borde exterior de la escalera. Las rampas tenemos que tener en cuenta que nosotros las dividimos en rampas para interiores y para exteriores. ¿Por qué? Porque esto está ligado a que la pendiente que tienen que tener estas rampas se ligan a las condiciones climáticas. No es lo mismo para una persona en silla de ruedas de tracción manual enfrentar la lluvia y el viento en una rampa exterior que hacer estos movimientos, sean de ascenso o descenso por la rampa, bajo techo. Por lo tanto, las normativas que tenemos respecto de accesibilidad nos indican que tenemos que tener menores pendientes para salvar iguales alturas en las rampas exteriores. Desde ya que el piso o solado de las rampas, tanto interiores como exteriores, deben tener las características de las superficies horizontales, es decir, tienen que ser siempre antideslizantes, tanto en seco como en mojado, y nunca deben estar rotos o presentar desniveles superiores a los 2 centímetros que dificultan el esfuerzo que hace la persona que se moviliza de manera manual con la silla de ruedas. Cuando las rampas tienen más de 6 metros de longitud, las normativas nos piden que exista un rellano intermedio, como observamos en la figura de esta residencia, que tiene que tener no menos de 1,50 m de profundidad por el ancho de la rampa. Las rampas tienen que tener una medida, mirándolas en planta, este es el sentido del ascenso, entre 90 a 1,20 m de ancho. Tanto rampas como escaleras tienen que tener un borde
que acompañe la pendiente hasta más o menos unos 10 centímetros de altura. Es muy importante este borde, tanto en rampas como escaleras, fundamentalmente para las rampas, para evitar el desplazamiento peligroso de las sillas de rueda mediante las rueditas delanteras que se puedan escapar y producir un accidente, una caída, un golpe contra la baranda. Las barandas en las rampas también deben sobresalir del punto de salida como del punto de llegada los 30 a 45 centímetros que comentábamos antes. Y su altura respecto del nivel de piso, el nivel superior del primer pasamano tiene que ser de 90 centímetros más menos 5, el nivel inferior en 75 centímetros más menos 5, es decir, tienen que tener entre ellos siempre una separación constante de 15 centímetros. En cuanto a las características de los pasamanos que tienen que tener las escaleras o las rampas, debemos tener en cuenta lo siguiente, que cuando están contenidos en paredes, este es el piso, esta es la pared, tienen que estar separadas de la pared aproximadamente 4 centímetros. El diámetro de la baranda tiene que ser entre 3,5 a 5 centímetros. Y la forma de sujeción de la misma tiene que ser en lo que denominamos forma de cuna, por debajo del deslizamiento, para evitar una interrupción mientras nosotros ascendemos o descendemos. Lo que no debe existir es una forma de empotramiento de la baranda de estas características. Tiene que ser inferior